Casi todas las culturas y religiones del mundo describen la existencia de una especie de inframundo o infierno. Estas descripciones a menudo tienen muy poco en común en la forma en que los pecadores son tratados, así como en la definición del pecado. Mientras que cada una es única a su manera, existen elementos que son sorprendentemente comunes en muchas culturas y religiones. Prepárate muy bien para un viaje lleno de historia y terror, porque estos son los peores infiernos de las religiones. Niflheim es una extraña versión del infierno encontrada en las culturas germánicas y nórdicas. En lugar de ser un pozo de fuego, es un paisaje helado, gobernado por él, situado frente a la costa de cadáveres, donde reside Nidhogg. Nidhogg es, naturalmente, una serpiente gigante que se alimenta de muertos. De los 9 mundos de la mitología nórdica, se dice que Niflheim es el más profundo y más oscuro de todos. Los mitos afirman que la tierra fue creada cuando Niflheim, compuesto de hielo, y Muspelheim, hecho de fuego, se combinaron para formar nuestro mundo terrenal. El reino es la casa de los malvados, y también sirve como un ancla para Yggdrasil, el árbol del universo que sostiene al mundo. Él se convirtió en amante del mundo de los muertos después de haber sido desterrada de Asgard por ser la hija de Loki. Las almas llevadas a Niflheim por él vienen a través de Hermodr, el mensajero, quien las mantiene en constante sufrimiento, o más bien dicho, dolor nórdico, que a menudo es peor y mucho más doloroso que el dolor común. Niflheim está formado por niebla, frío y oscuridad. Este mundo miserable también es llamado por otro nombre, el mundo de la niebla. En algún lugar de este mundo de la niebla se encuentra el mundo de los muertos, donde todos los hombres indignos irán cuando mueran. En la antigua creencia vikinga, cuando se dice norte, significa abajo, y sur significa subir, así que Niflheim está en el fondo. En la mitología nórdica hay 9 reinos situados o vinculados al árbol del mundo, y Niflheim está más o menos en el nivel más bajo. Según la mitología nórdica, Niflheim es uno de los reinos más antiguos de los mundos nórdicos, junto con Muspelheim, el mundo del fuego. El primer y más destacado mundo que se encuentra en el reino de Niflheim es el mundo de los muertos indignos, como los criminales y demás. También se le llama Elohelfheim, pero en algunos escritos se informa que la mayoría de la gente va allí. En general, es el lugar donde todos los muertos que no eran nobles o guerreros irán cuando mueran. Los guerreros irán al Valhalla, y la mayoría de los nobles irán a otro lugar llamado el Gafegl o montaña sagrada. El mundo de los muertos también se llama Elheim por la diosa que gobierna este mundo llamada Hela, la hija de Loki. Dentro de Elheim, hay otro mundo o el nivel más bajo donde solo irán los muertos malvados, llamado Nilfell. También en Niflheim se encuentra el lugar donde vivían los gigantes de hielo, pero no hay referencias de dónde viven exactamente. Los antiguos vikingos solían enterrar herramientas y otras posesiones con los muertos para facilitar su vida en Niflheim. El mundo de los muertos se encuentra aquí, por lo que todas las personas que mueren y no son nobles ni reyes acaban aquí. Los antiguos vikingos creían que todas las personas que no mueren en el campo de batalla o en la guerra van al reino de Niflheim. La gobernante del Elheim o tierra de los muertos, hija de Loki, también vive aquí junto con su feroz perro, Galm. Otras criaturas que se encuentran en Niflheim son los gigantes de hielo que se unirán a Loki en la batalla final del Ragnarok contra los dioses. En la cultura precristiana de Finlandia creían que las almas de los muertos se dirigían a los márgenes del río Tuoni y que eran llevadas hasta Tuonela por la sierva de la muerte, Titi. A diferencia de la mayoría de los otros infiernos de esta lista, Tuonela es prácticamente una continuación más sombría de la vida en la tierra. Para que Tuonela tuviera ese aspecto terrenal, los muertos llevaban consigo elementos para sobrevivir en ese mundo. Y también permitía la entrada de visitantes vivos que querían ver a sus familiares fallecidos, aunque el viaje era peligroso y a menudo fatal. Después de todo, aunque sea el menos inquietante, sigue siendo un infierno. La entrada al río Tuoni ya era potencialmente peligrosa, un lugar infestado de serpientes venenosas. Si llegabas a superar esta etapa, encontrarías a Titi, la barquera encargada de llevar las almas de los muertos a través del río.
Al llegar a Tonela, el muerto encontraría un mundo idéntico al nuestro, sin embargo, en una versión más oscura, donde todo es miserable y donde no brilla más la luz. En Tonela tendrías que trabajar para siempre y el trabajo dependería de lo que hubieras hecho en vida. Creo que para muchos esto sería peor que estar sufriendo dolor constante. Según el zoroastrismo, la primera cosa que el alma encuentra después de la muerte es el puente Chinabad, que separa el mundo de los vivos y los muertos. El puente es más delgado que un cabello, más cortante que una cuchilla, y está custodiado por 2 perros de 4 ojos. Las almas son entonces juzgadas en base a sus acciones en vida. Si las malas acciones superan al bien, el puente gira alrededor de su eje, enviando al alma a un pozo lleno de demonios abajo. Descripciones alternativas dicen que el demonio Visares emerge del abismo y arrastra a las almas más perversas a la casa de las mentiras, la versión zoroastra del infierno. La casa de las mentiras en sí es descrita como un lugar de asquerosa inmundicia, donde se sirven alimentos putrefactos y las almas son torturadas constantemente por sus acciones. Los demonios de la casa de las mentiras pueden encontrarse por cientos, y cada uno representa un pecado específico y posee una habilidad especial. Por ejemplo, Apausa es el demonio de la sequía y la sed que castiga a los codiciosos, mientras Aidika es el demonio de los venenos que castiga a los chismosos. Las descripciones de la casa de las mentiras varían según la traducción de los textos antiguos del zoroastrismo, pero los elementos descritos anteriormente son comunes a todas las descripciones. Después de ser arrastrada a la casa de las mentiras, el alma entra en un laberinto con varios dominios, de entre los cuales, el peor es el de Visares, una especie de especialista en tortura, quien castiga a sus invitados de formas diferentes y cada vez peores en cada periodo. Visares, sin embargo, sería demasiado exigente, y solo entrarían a sus dominios los peores hombres, Hitler por ejemplo. Diyu es una versión del infierno en la cultura tradicional china y recuerda vagamente a Naraka. Se compone de múltiples niveles, con un número exacto difiriendo de 4 a 18. Cada nivel está protegido por un juez y los castigos se llevan a cabo sobre los pecadores en base a sus acciones durante la vida. La cultura china cree que el llama loca de Naraka fue invitado para vigilar Diyu, donde finalmente condensó los 96,816 infiernos en 10 secciones que los pecadores deben pasar antes de reencarnar. Durante la dinastía Tang, esta descripción fue cambiada a 134 infiernos, con 18 niveles de dolor y tortura. La descripción más común de los niveles incluyen a la cámara de la lengua rasgada, la cámara de las tijeras, la cámara de las cícadas de acero, la cámara de los espejos, la cámara de vapor, el bosque de la columna de cobre, la montaña de los cuchillos, la colina de hielo, la caldera de aceite hirviendo, la cámara del buey, la cámara de piedra, el pozo de sangre, la ciudad del suicidio, las cámaras del desmembramiento, la montaña de las llamas, el patio del molino de piedra y la cámara de la sierra. Peor nivel de este infierno es conocido como Abisi y está reservado para los peores pecadores. Abisi es diferente de los otros niveles del Diyu porque las almas que acaban aquí permanecen toda la eternidad, sin esperanza de renacimiento. Niraya o Naraka es el concepto de infierno para algunas ramas del hinduismo, el sijismo, el jainismo y el budismo. Mientras las descripciones exactas del Naraka difieren entre las religiones, el punto en común es que se trata de un lugar de castigo basado en el karma de un alma. Naraka es solo un destino temporal y una vez que los pecadores pagan el precio de su karma, simplemente renacen. Se cree que puede ser dividido en varios niveles, dependiendo de los pecados cometidos durante la vida. El número de niveles de Naraka oscila desde los 4 a más de 1000 con base en diferentes descripciones. Por ejemplo, Maharaurava es un lugar para aquellos que ganan a costa de los demás. En Maharaurava, el pecador ve cómo su carne es consumida por un demonio serpiente conocido como Ruru. El reino Kumbhipaka es el hogar de los pecadores que cocinaban animales. Estos son castigados siendo cocinados en aceite con un tiempo en función de la cantidad de pelo o plumas que tenían los animales que mataron.
donde un pelo o una pluma equivalen a un segundo de cocción. En la cultura hindú y jain, Naraka es gobernado por Yama Loka, el dios de la justicia. Cuando una persona muere, sus acciones durante toda la vida son auditadas por el asistente de Loka y luego es enviada a Svarga, el cielo, o Naraka. A diferencia del hinduismo o el jainismo, los budistas creen que todas las almas son enviadas a Naraka para ser purificadas de sus pecados, y no hay una regla establecida para auditar las acciones en vida de las personas. Independientemente de la variación cultural, se cree que las almas pueden permanecer en Naraka por miles e incluso millones de años, desde nuestro punto de vista del tiempo terrenal, hasta que se restablezca el karma y el alma pueda renacer. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y comparte con tus amigos, suscríbete al canal para más videos así, sígueme en mis redes oficiales, Facebook, Twitter e Instagram.